Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Pongan atención a este programa hoy, señores, porque nos atañe a todos los hispanos. Hay una realidad, y la he visto en mis hijos, la he visto en mis nietos. Jamás he tenido noticias de que en los textos de educación en este gran país que es Estados Unidos de América aparezca nada relacionado con la participación de España y sus colonias en el nacimiento de este país, en su guerra de independencia, en todo aquello en que ha participado el hispano desde el primer día que surgen las 13 colonias hasta el día de hoy. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que alguien que ya hemos traído aquí varias veces, ese gran educador, ese gran profesor, ese gran escritor, que como siempre ponemos algo aquí al principio, estos dos libros, uno que escribió recientemente y otro del cual vamos a hablar aquí hoy, sobre esa presencia hispana en la guerra de independencia y en las colonias de Estados Unidos. Bienvenido a nuestro programa, doctor Frank de Varona. Pues aquí encantado de estar contigo una vez más, Jesús Angulo. Yo quisiera que nos dijeras algo sobre por qué. La palabra es esa, ¿por qué? ¿Por qué se nos ha ignorado la participación de España, de los españoles, de los criollos, como decíamos los de Cuba, en esta historia de los Estados Unidos y su independencia, que fue tan importante la presencia nuestra? Bueno, yo creo que es un descuido histórico de enormes proporciones por parte de los historiadores norteamericanos, y quizás hay varias razones por ese descuido. Número uno, Inglaterra y España estuvieron en guerra por más de 500 años y existía lo que se llamaba la leyenda negra, que todo lo que hacía España era malo, era una propaganda en contra de España, que los españoles son las personas más crueles en el mundo, que mataron a todos los indios, y aquí hubieron matanza de indios también por los anglosajones, así que todos los europeos fueron malos con los indios, aquí vinieron a conquistar a los indios, pero España siempre es el país más malo. Entonces esa leyenda negra como que todavía existe un poco, ¿no? Y además en el siglo XIX Estados Unidos estuvo en guerra 4 veces contra países hispanos. La primera guerra fue en Texas, que en 1836. Bueno, la primera invasión fue de Andrew Jackson a la Florida en 1812. Después vino lo del conflicto de Texas en 1835 a 36, la arrebatan a Texas a México. Después viene la guerra contra México de 1846 al 48. Y después la guerra contra España en 1898. O sea que Estados Unidos está en guerra 4 veces en un siglo contra España. Obviamente nadie va a celebrar la herencia hispana si el hispano es el enemigo de los Estados Unidos. Y entonces, cuando los libros de texto se empiezan a escribir en el siglo XIX, todo lo que hizo España y las colonias de España para la guerra de independencia, que fue extraordinario y de una importancia enorme, se borró de los libros de texto y continuó borrado a través de la historia. Pero ya vivimos 55 millones de hispanos en esta nación, y ya el hispano no es enemigo de esta nación, es parte de esta nación. Y ya es muy importante que esto ya se incorpore en todos los libros de texto, porque como vamos a hablar aquí, la ayuda de España fue extraordinaria, y las colonias de América, como Cuba, como Puerto Rico, como México, como Luisiana, que era colonia también española, y tuvieron un papel importantísimo en esa guerra. Ahora que usted nombró las colonias específicamente, y por supuesto somos cubanos, la importancia de Cuba y en especial La Habana, ¿cómo jugó La Habana en todo ese proceso? Bueno, la Habana tuvo un papel importantísimo, y cuando uno compara Cuba hoy en día de 12 millones, un país que está empobrecido, Estados Unidos, una superpotencia mundial, 320 millones, ¿qué puede pensar aquí? ¿Qué pudo haber hecho Cuba por Estados Unidos o por las 13 colonias? Pero es que en esa época, en 1775, cuando comienza la guerra aquí contra Inglaterra de las 13 colonias, La Habana tenía 70.000 habitantes, y la ciudad mayor de Estados Unidos era Filadelfia, que tenía 40.000. O sea, La Habana... Casi teníamos el doble. Casi el doble más, y Nueva York tenía 25.000 habitantes, y Boston tenía 15.000 habitantes. O sea, La Habana era 2 veces más grande que la ciudad más grande de las 13 colonias. Y La Habana tenía los mejores astilleros, y vamos a mostrar en cámara el barco más grande que se hizo en el mundo, que se hizo en La Habana, que fue la Santísima Trinidad. Este barco, a ver si lo enseñan en pantalla para que los televidentes lo puedan observar, es un barco que se hizo en La Habana. Mira, ahí aparece la Santísima Trinidad. Este es el navío de línea de 4 puentes, que tenía 136 cañones,
y era el más grande del mundo, que fue construido en el Arsenal de La Habana en 1769. Este barco tuvo un papel importante en la Guerra de Independencia porque lo usó un almirante español llamado Luis de Córdoba, y a bordo de este barco y de otros barcos de navíos de línea de España, derrotó a los ingleses cuando venía a darle ayuda en Yorktown a Lord Cornwallis, que eso fue la última batalla de la guerra. Así que ese barco, a bordo, este almirante español, capturaron 50 y pico de barcos ingleses que iban llenos de armamento, de comida, de todo para ayudar a los ingleses en las 13 colonias. ¿Y eso no se ha hablado nunca de eso? No, eso jamás se ha hablado. Y ese almirante nadie sabe ni que existe. Entonces, entonces la ayuda naval fue enorme. Vamos a hablar un poco más de la ayuda naval después, cuando lleguen las batallas de aquí de Estados Unidos. Pero la ayuda financiera es otra cosa importantísima, porque ninguna guerra se puede llevar a cabo si no hay dinero. Napoleón lo decía, solo se gana con dinero y más dinero. Y más dinero, y estaba totalmente correcto. Entonces, ¿qué pasa? Las 13 colonias, aquí no habían armas en las 13 colonias. Había, cuando nombran a George Washington, el jefe del Continental Army, lo primero que hace un general es cuántas libras de pólvora tengo para pelear contra la potencia más poderosa del mundo, militar y naval, que era Inglaterra en ese momento, Gran Bretaña. Y entonces le viene a Washington y le dice: general, tenemos malas noticias, hay 9.000 libras de pólvora. El general se quedó mudo por media hora, no podía ni hablar. ¿Cómo voy a pelear yo con 9.000 libras de pólvora? Ahora bien, entonces se reúnen en París el conde de Aranda, que era el embajador de España ante la corte de Luis XVI, rey de Francia, con el ministro de Relaciones Exteriores, el conde de Vergennes. Y los dos, el embajador, conde de Aranda de España, y Vergennes, ministro de Relaciones Exteriores, deciden que van a dar ayuda secreta a las 13 colonias. Esto es antes de que firmaran la Declaración de Independencia, julio 4 de 1776, antes de la... Y cada nación da 1 millón de libras tornesas, cada nación. La libra tornesa era una moneda francesa que se imprimía en la ciudad de Tours, por eso le dicen tornesa, por Tours. Y con esos 2 millones de libras tornesas, armaron un ejército de 30.000 soldados. Mandaron aquí, a las 13 colonias, 30.000 fusiles con bayoneta, 4.000 tiendas de campaña, 30.000 uniformes también para los soldados, 230 cañones, morteros, 300.000 libras de pólvora, que Washington tenía 9.000, 300.000, plomo, balas, bombas, las balas de cañón, todo eso vino aquí, antes de que firmaran la Declaración de Independencia. Y ese fue el principio de una ayuda extraordinaria que España y sus colonias dieron a la Guerra de Independencia. Y de Cuba, tú sabes el incidente, todos los cubanos conocemos ese incidente que no se conoce entre los norteamericanos. En Cuba vinieron, cuando ya la última campaña de la guerra, que fue la campaña de Yorktown, estaba ahí 6.000 soldados con el conde Rochambeau, franceses, y estaba el ejército americano y tropas de Cuba estaban peleando la batalla de Yorktown. Ahí pelearon el regimiento fijo de La Habana. En Yorktown también pelearon los cubanos. Y entonces no había dinero. Los dos ejércitos estaban en bancarrota, no tenían dinero para comer, para la comida, para las provisiones, y entonces el conde Rochambeau le escribe al almirante de Grasse, que había traído una flota francesa, pidiendo ayuda económica, y los sueldos atrasados a los soldados, eran 3 o 4 meses que los soldados no recibían dinero y tenían familias que mantener, sobre todo los americanos que tenían las mujeres en las fincas donde ellos vivían sin dinero. Entonces van en Santo Domingo, nadie quiere dar un centavo, entonces mandan una fragata, Aigret, que va a La Habana, y se baja un español que se llamaba Francisco de Saavedra, que era enviado de Carlos III, el rey de España. Se reúne la tesorería, no había dinero tampoco, entonces empiezan a buscar dinero en La Habana y recogen en 6 horas 1 millón de libras tornesas, el equivalente. Y las damas dieron dinero, las damas de La Habana, tabacaleros, comerciantes, todo el mundo contribuyó, y con ese dinero se lo llevaron a Yorktown, lo repartieron entre el ejército francés y el norteamericano de George Washington y libran la última batalla de la guerra. Así que dijo un historiador americano, Bonsall, que con ese millón que vino de La Habana es el cimiento de la estructura de la independencia de los Estados Unidos. Así lo dice un norteamericano en un libro que escribió. Así que la ayuda financiera fue extraordinaria y fue todo el tiempo, durante toda la guerra,
Te dije la primera y te dije la última, pero en el medio, Junípero Serra, que fundó las misiones en California, las 21 misiones en California, recogió 2 pesos por cada español y 1 peso por cada indio, y esa ayuda la mandó desde California y desde Luisiana, desde Nueva Orleans. Le mandaban víveres, le mandaban pólvora, medicina, al ejército de Washington en Virginia, al ejército de George Rogers Clark, que peleaba en el valle de Mississippi, y gracias a la ayuda española ganó un montón de batallas. O sea, esa ayuda fue continua durante todo el conflicto, de 1775 a 1781, que termina en octubre con la batalla de Yorktown, donde derrotan al general Cornwallis y ya se rinden los ingleses y viene la independencia de Estados Unidos. Es increíble que con todo esto que acaba de decir el profesor Fran de Barona, eso pudo haber sido, sigue siendo ocultado. Así es. ¿Cómo es que los libros de texto de historia, porque yo he estudiado en este país la historia de los Estados Unidos, y resulta ser que yo no recuerdo haber leído nada sobre toda esta cosa, porque óigame lo que usted ha nombrado en serio. Bueno, esto yo lo tengo en los libros que yo he escrito, pero los libros míos no son universalmente conocidos, ¿no? Yo escribí uno hace poco, que era la presencia hispana, que tengo la batalla de Pensacola en la carátula del libro, no sé si lo pueden enseñar en pantalla, ese librito. Pero bueno, entonces, la ayuda financiera fue extraordinaria, pero mira, bueno, ese es el libro más reciente que está a la venta en Impacto y en la librería Aranegui, que lo pueden comprar ahí, es en inglés, y ese no es el tema de hoy, pero es mi último libro, tengo 21 libros escritos. Ahora, el segundo libro, ese libro de Presencia Hispana en los Estados Unidos, 15 centenario, de eso hablo yo, de la batalla de Pensacola. Ese es Gálvez a caballo blanco, con la espada, y después vamos a mostrar una mejor todavía, la batalla de Pensacola, dirigiendo las tropas españolas en la batalla de Pensacola, que derrotaron los ingleses ahí en mayo 8 de 1781, y por supuesto los ingleses, al ser derrotados en Pensacola, no pudieron dar la ayuda en Yorktown, que hacía falta. Inmediatamente después de esa batalla, Gálvez le da 50,000 pesos en oro a la flota francesa y va al regimiento fijo de La Habana y otros franceses a ayudar a la batalla. ¿Por qué no entramos ya en la batalla, ya que usted ha iniciado esto? Y director, ponga la batalla. Bueno, vamos a empezar ante esa batalla. Vamos a empezar ante la batalla. Vamos a empezar ante la batalla porque hay que ver cómo esto empezó. Un joven muy dinámico de 29 años que se llama Bernardo de Gálvez, lo nombran gobernador de la Luisiana española. La Luisiana de esa época no es el estado de Luisiana actual. La Luisiana aquella, que fue española 40 años, empezaba en el Golfo de México y terminaba en Canadá. Y desde el río Mississippi hasta las montañas rocallosas, los Rocky Mountains. En 3 estados de los Estados Unidos era la Luisiana española. Y entonces este general, Bernardo de Gálvez, cuyo padre era el virrey de México, Matías de Gálvez, y también contribuyó mucho Matías de Gálvez en México a la lucha contra España, porque se peleó mucho en Centroamérica también. Aquí tenemos una más. Ese es el general Bernardo de Gálvez, inclusive se hizo un sello de Estados Unidos de 15 centavos, como lo ven ahí, de la batalla de Mobile, que voy a hablar de ella también, de 1780, Gálvez a caballo y Gálvez allá abajo. Ese es Bernardo de Gálvez, el que estoy hablando ahora. Entonces, él era gobernador de la Luisiana en Nueva Orleans. Entonces, él se entera, antes de empezar la guerra, ya está ayudando secretamente a las 13 colonias. Pero ya España entra en guerra oficial en junio de 1779 y Gálvez no tenía muchas tropas en ese momento, pero levanta un ejército pequeño de unos 1.500 soldados y captura 5 fuertes ingleses en el valle del río Mississippi, el que estaba en Baton Rouge, uno que se llamaba Pagnure, otro que estaba en Nanchen, otro que se llamaba Amité, 5 fuertes, capturando 1.000 prisioneros ingleses que los manda al Morro de La Habana hasta el fin de la guerra. Captura 11 barcos ingleses en el río Mississippi. Y entonces de ahí, con ayuda que vino de Cuba, porque él tenía un ejército muy pequeño, es cuando captura Mobile, que está en ese sello, un sello que se ha hecho en Estados Unidos conmemorando la batalla de Mobile de 1780. Él captura un fuerte que se llama el Fuerte Charlotte y toma Mobile. Pero el fuerte más importante de todo, la plaza más protegida era en Pensacola, hoy en día Pensacola, que en esa época se decía Pansacola. Y Mobile se llamaba La Movila, en español, antes que cambiaran a nombres americanos o ingleses. Y entonces la batalla de Pensacola fue la más importante de todo, y ahí Gálvez llega a tener un ejército de casi 8,000 soldados. Su ejército era de blancos y de negros, porque había negros, habían batallones de pardos y milicias de La Habana, que eran negros cubanos.
estaba el Regimiento Fijo de La Habana, el Regimiento de los Dragones de La Habana, todas eran tropas nacidas en Cuba, aparte de españoles nacidos en España, y como tú dices, eran criollos, todo el mundo era español en esa época, pero nosotros... el segundo al mando de Gálvez era un hombre nacido en Santiago de Cuba, Juan Manuel de Cajigal, mariscal de campo. Fíjate que grado más importante. Y después fue capitán general de Cuba, mariscal. Y después de esa batalla de Pensacola, Juan Manuel de Cajigal capturó las Bahamas, tomó Nassau y liberó un montón de prisioneros de guerra que había ahí, con soldados, todos cubanos. Fueron una flota desde La Habana. Es increíble, señores, pongan atención, esto es historia de verdad, esta no la han escuchado nunca, la mayoría de ustedes. Y entonces, o sea, mientras Gálvez derrota por completo a los ingleses en el valle del río Mississippi, inclusive invadió el estado de Michigan, porque ahí había un fuerte inglés al lado del lago Michigan que se llamaba Fort St. Joseph, y tropas de Gálvez capturaron ese fuerte. Y se peleó en San Luis, Missouri, que era la capital de la Alta Luisiana, y ahí derrotaron a los ingleses también. O sea, se peleó por todo el territorio de la Luisiana, los fuertes que capturó, Mobile y Pensacola, y acabó con los ingleses en el Golfo de México y el Valle del río Mississippi. Y eso fue de gran importancia porque esos ingleses podían haber unido a Cornwallis en Virginia y hubieran derrotado a Washington y al otro. Y además, la ayuda también vino en forma naval. Había un almirante que se llamaba José Solano y Bote, que llevó 11 navíos de guerra españoles desde La Habana, acompañados por 4 navíos de guerra franceses. Habían 15 navíos de guerra para proteger la retirada de Gálvez, porque él penetra por la Pensacola, por la bahía de Pensacola, pero había una flota inglesa del general Rodney que podía haberlo atacado y destruirlo. Ellos ven esa flota de Rodney que pasa por Pinal del Río, por el Cabo de San Antonio, y asumen que va a Pensacola a derrotar a Gálvez, y inmediatamente mandan esos 11 navíos españoles, 4 franceses, fragatas españolas y francesas para proteger a Gálvez. Así que eso fue una gran cosa porque el apoyo naval, y además esos marineros se bajaron y pelearon también contra los ingleses. Y si pueden poner la batalla de Pensacola cuando Gálvez huele ese fuerte, esa es la batalla de Pensacola, Gálvez a caballo, el caballo blanco, el fuerte inglés, una bala de cañón española vuela al polvorín del fuerte inglés de St. George y mueren ahí todos los que defendían ese fuerte, y al día siguiente se rinden los ingleses después de 2 meses de batalla. Y entonces, bueno, el rey Carlos III nombró a Gálvez, el teniente general, lo hizo conde de Gálvez, nombró a la Pensacola la bahía de Gálvez, la bahía de Pensacola llamó bahía de Gálvez, y ese almirante que trajo la ayuda de La Habana, lo hicieron Marqués del Socorro, porque trajo el socorro. Le dieron ese título, como él llevó la ayuda de la flota, Marqués del Socorro, José Solano y Bote. Así que esto fue el momento, una cosa importantísima de decir. Aquí nunca se hable que los reyes de España eran reyes de Estados Unidos. Siempre son los reyes ingleses. Cuando Carlos III conquista la Florida, se extiende el dominio español de Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico, porque España dominaba la Florida, sur de Alabama, sur de Mississippi, 13 estados de los Estados Unidos, de Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Wyoming, Colorado. Era enorme. Con excepción de las 13 colonias, todo lo demás pertenecía a España. Era todo español, era todo de Oregón, todo eso era de España. Y jamás se reconoce Carlos III como rey de Estados Unidos, y tuvo 3 o 4 veces más territorio en Estados Unidos que ningún rey inglés. Y aquí nada más que se hablan los reyes ingleses. ¿Por qué? Si Carlos III fue rey de Estados Unidos. La discriminación ha sido histórica, ha sido una discriminación histórica. ¿Por qué no se dice que Carlos III es rey de Estados Unidos? No, o dicen que Jorge III era rey de aquí, pero no, es que este fue un rey que era 3 o 4 veces con más territorio en este país que lo que tuvo. Eso es lo que te encuentras tú, la discriminación o las omisiones históricas que todavía existen en los libros de texto. No, y ojalá algún día regresen, sí, y algún día se pongan, y nuestros nietos por lo menos estén orgullosos de la herencia hispana de ellos, de la participación en su país, porque este es su país, y que se sienta orgulloso de nuestra participación, ya no solo en el día de hoy, sino en aquella época también. No, es que derramamos nuestra sangre, dejamos nuestros muertos aquí. Y como tú dijiste, estábamos aquí en el nacimiento de la nación. Desde el punto de vista diplomático, no sé si Naval ya lo tocó. Sí, sí. Desde el punto de vista diplomático. Fue también muy importante porque hubo un habanero que se llamaba Juan de Miralles,
que lo envió Carlos III a Filadelfia, que era la capital de las 13 colonias en ese momento, para coordinar la ayuda de España con Estados Unidos. Él fue muy bien recibido. Imagínate, traía comida de Cuba, les regalaba a los oficiales de Washington guayaba y comida y carne de tortuga que venía de La Habana, etcétera. Era sumamente popular. Y entonces este hombre tuvo un papel muy importante coordinando el comercio de entre Cuba y las 13 colonias, que fue muy importante, porque de Cuba venían cosas de azúcar, de ron, carne de tortuga, diferentes cosas, y de aquí vendían harina a Cuba a través de La Habana. Así que ese comercio pues traía riqueza para este país. Otra cosa muy importante que no te dije, desde Cuba, los capitanes generales de Cuba dieron patentes de corso a cubanos que tenían embarcaciones para que las armaran y fueran a capturar barcos mercantes, no marina de guerra, que no hubieran podido hacerlo, pero ponían 4 o 5 cañones en un barquito de esos de Cuba y veían un barco inglés mercante y lo capturaban prisionero. Así que le hicieron grandes pérdidas también en Inglaterra, la Marina de Cuba. Y también ese astillero de La Habana que hablé antes reparaba los barcos que venían de aquí de la Marina de Guerra de Estados Unidos, de las 13 colonias, los reparaban en los astilleros de La Habana de gratis. O sea, toda esta ayuda militar, naval, financiera, fue una cosa extraordinaria. Y una cosa interesante, no lo reconocen los historiadores de aquí, pero ahí yo tengo en ese librito que salió en pantalla, las cartas de George Washington diciendo que si España no entraba en guerra, se perdía la guerra. Y cuando se entera George Washington que España ya está en guerra, dice, la bifurcación de las casas de los Borbones, porque eran monarcas borbones los españoles y los franceses, trae la independencia de los Estados Unidos. Esa bifurcación de España con Francia en la guerra aquí, trae la independencia. No dijo que mi ejército gana la guerra. La bifurcación de las casas de los Borbones, Francia y España, es lo que gana la independencia. ¿Dicho por quién? Por el padre de la patria de aquí. Que según tengo entendido, uno de sus grandes amigos era cubano, que inclusive él fue hasta el velorio de él y todo. Exacto, ese mismo Juan de Millares que estábamos hablando. Juan de Millares lo va a ver allá en New Jersey cuando estaban las tropas ahí, y era un señor mayor ya, y va a caballo y coge frío y le da pulmonía. Y entonces Martha Washington y Jorge Washington lo atienden personalmente a Juan de Millares y muere ahí, y entonces le dan un entierro como si fuera un jefe de Estado, que Washington iba adelante a caballo, presidiendo el entierro en Filadelfia, le escribe cartas al capitán general, lo mucho que era el estimado en los Estados Unidos y cómo lo querían. Así que todo eso se ha desaparecido en los libros de texto, pero es historia, y hay que rescatarla y hay que poner en los libros de texto. Yo creo que hemos dado una visión de esa época total. Y hoy, 2014, ¿cuál es la presencia hispana en los Estados Unidos? Bueno, hoy en día vemos 55 millones de hispanos que vivimos en este país, si contamos Puerto Rico, que tiene 4 millones de hispanos, es parte de Estados Unidos. Y el 50% de las Islas Vírgenes son también hispanas. Entonces, por supuesto que en todas las áreas los hispanos están triunfando en Estados Unidos, en el gobierno, hemos tenido hispanos en el gabinete de diferentes gabinetes demócratas y republicanos, en el campo de los negocios el éxito ha sido extraordinario, científicos hispanos que contribuyen a maestros, educadores, periodistas como tú, que dan prestigio. Educadores como usted, profesor de Fayú 11 años, aquí en este School Board, así que ha sido de todo aquí. La contribución hoy en día es extraordinaria por el número que hay, y que es un número cada vez que va en aumento, porque los hispanos, sobre todo los mexicanos y puertorriqueños, tienen muchos hijos, así que están creciendo, la población sigue en crecimiento, y cada vez más el aporte hispano a la nación es importantísimo. Pero es importante recordar el origen, ¿no? Que estuvimos aquí presentes en el nacimiento de esta gran nación. Y dimos nuestra sangre, nuestras vidas por la libertad de los Estados Unidos. Ante ese numeroso grupo de hispanos que hay en estos momentos, ¿cómo usted ve el futuro de Estados Unidos desde el punto de vista cultural, económico, intelectual, mezclado, esa mezcla que va a haber dentro de 20 años en este país? Bueno, la mezcla sí existe ya hoy en día. Estados Unidos es grande porque ha sido siempre un faro para inmigrantes de todas partes del mundo que han venido a buscar libertad aquí, prosperidad económica, y eso es lo que ha engrandecido este país. Y aquí, por supuesto, tenemos problemas económicos hoy en día, cosas que yo hablo en el otro libro, en inglés,
pero tenemos más petróleo que nadie, más gas que nadie, podemos traer las industrias, un renacimiento completo si desarrollamos la industria energética en esta nación y mejoramos nuestras industrias, la calidad de las industrias, y tenemos por supuesto tierra muy fértil, aquí se cultiva trigo que se exporta por todas partes del mundo, así que este país tiene mucho potencial de continuar siendo con superpotencia si somos mejor gobernados. Bueno, eso mismo. Estoy viendo yo aquí al final de toda esta cosa, que usted plantea un futuro muy bueno, pero ese futuro muy bueno puede encontrar nubes en su camino. Bastantes nubes hay en duda, con una China agresiva. Esa es la que veo yo. Y Rusia agresiva también, lo que en Ucrania, lo que pasó, que querían cogerse el resto de Ucrania. Tenemos muchos problemas a nivel internacional, problemas muy serios. La economía no se ha recuperado por completo, pero es un país que tiene un gran potencial, con un buen gobierno, un gobierno que desarrolle, que deje los negocios que prosperen para mejorar nuestra economía, porque la fuerza militar va acompañada de la economía. Si tenemos una economía débil, somos débiles en seguridad nacional también. Así que hay que desarrollar la economía, desarrollar la industria energética de esta nación para que exista prosperidad económica y fortalecernos también con armamento, porque vivimos en un mundo hostil y ya que no podemos seguir cortando el presupuesto del Pentágono año tras año. Eso nos afecta a la seguridad nacional y eso hay que pararlo y detenerlo y mejorar nuestras Fuerzas Armadas para afrontar el mundo hostil en que vivimos. Al-Qaeda, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, todos los problemas. Y hablando de algo importante, todos los latinos hemos contribuido en todas las guerras de los Estados Unidos. No solamente la primera, la guerra de independencia. Ha habido latinos, de generales de 4 estrellas, almirantes 4 estrellas, hasta soldados rasos, que en todas las guerras de esta nación han peleado en la Segunda Guerra Mundial, 500.000 latinos pelearon. 500.000 pelearon por la libertad de este país. Y nos han dado muchísimas medallas de honor del Congreso, la orden más alta, que generalmente se lo dan a los que mueren en combate. Muchísimos latinos y hispanos han recibido esa medalla por sus actos heroicos en las guerras. Eso es otra gran contribución, no solamente de la guerra de independencia, sino a través de toda la historia que hemos defendido esta nación de todos nuestros enemigos. Una gran contribución porque es la mejor que tú puedes dar. Y estamos celebrando ahora el Día de los Veteranos, el Memorial Day. Qué mejor día que este. Exacto. Yo creo, mis queridos televidentes, que hemos aprendido muchísimo hoy. Y cada uno de ustedes, de ahora en adelante, se va a sentir mucho más orgulloso de su herencia hispana. Hemos aprendido lo que no nos han dicho nunca en los libros de texto de este país, y que yo quisiera que personas como el caso de Fran de Varona lo tuviéramos en muchas partes de los Estados Unidos, para que de una forma u otra creáramos presión en los editoriales, en las casas editoriales. Exactamente, para que se hable un poquitico más de esa época esa epopeya tan grande y generosa que tuvo España hacia Estados Unidos de América. Sin más, dando las más expresivas gracias a Fran de Varona, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.